Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a un programa más de matrimonios. Esta noche iniciamos nuestro segundo bloque que se llama Juntos pero separados y tendremos el tema Consecuencias emocionales del confinamiento y la pandemia, presentado por Martín y Alma Jiménez, miembros del Ministerio de Matrimonios y líderes del Ministerio de Alabanza del Centro Familiar Cristiano. Sin más preámbulo, les damos la bienvenida y disfrutemos esta plática. Comenzamos. ¿Qué tal? Les saludamos con mucho cariño y esperamos que estén muy bien y mejorando cada día. En esta ocasión nos toca compartir con ustedes acerca de las consecuencias emocionales del confinamiento y la pandemia. Y dejo a mi esposa para que les dé un saludo y para que ella comience. Primero las damas. Hola, buenas noches. Pues sí, vamos a comenzar con las consecuencias emocionales del confinamiento y la pandemia. Existe un principio universal que dice que a toda causa corresponde un efecto. En este caso, la causa sería la pandemia, el efecto vendrían a ser todas esas consecuencias psicológicas y emocionales que tenemos o que estamos sintiendo y viviendo. Las emociones son un elemento de nuestra alma. Esta misma está compuesta de mente y o pensamientos, de emociones y o sentimientos y de voluntad. Esta pandemia principalmente ha bombardeado a nuestra alma con pensamientos que entran y que luego nos generan emociones que afectan a nuestra voluntad. Pero la palabra tiene respuesta para ello. En 3 de Juan 1:2 nos dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios para tu matrimonio es que vivas sano y próspero. Observemos que esta pandemia también no solamente nos ha dejado cosas o consecuencias negativas, sino también tenemos consecuencias positivas. Como sociedad hemos adquirido hábitos de limpieza y disciplina que antes no teníamos. Entonces vamos a tratar de que estas cosas malas sean contrarrestadas a través de la palabra y explotemos lo bueno que tenemos. En este contexto vamos a hablar de las consecuencias que hemos podido observar que han surgido en los matrimonios y consecuentemente en sus familias a lo largo de este tiempo de encierro. Como consecuencias negativas queremos mencionar 3, aunque sabemos que puede haber muchísimas, pero nosotros hemos observado el miedo, que es ausencia de Dios, la incertidumbre, que no alcanza promesas, y la depresión, que entorpece nuestro propósito. Entraremos primeramente con la consecuencia del miedo. El miedo es algo que drena el ánimo, que distorsiona la realidad, que nos paraliza, que nos perturba, que nos estanca y nos empobrece. Y nos infecta de tal manera que nos acobarda y corroe nuestra confianza y debilita nuestra esperanza. El ejemplo que nosotros quisimos mencionar aquí es el de los espías que fueron enviados a la tierra prometida. Y al volver con Moisés, 10 de ellos traían una perspectiva de derrota, pero 2 de ellos venían con una perspectiva diferente. Esto lo podemos ver en el capítulo 13 de Números, del 31 al 33 y 14 del 1 al 4. 10 espías venían con miedo e infectaron al pueblo literalmente. Y Josué y Caleb, que eran los otros 2 espías, regresaron con una perspectiva distinta, diciendo que la tierra era buena en gran manera y con todas las posibilidades para poseerla. Esto lo podemos leer en Números 14, del 6 al 10. La diferencia entre Josué y Caleb es que ellos tenían identidad, propósito y destino divino. Esto es, ellos le creyeron a Dios y los otros 10 espías no. La consecuencia positiva que Josué tuvo fue que fue puesto en el liderazgo del pueblo de Israel para conquistar y para repartir la tierra que Dios les había prometido. Y en el caso de Caleb, su consecuencia positiva fue que además de recibir una esposa y una tierra que ella misma eligió, recibió fuentes de arriba y fuentes de abajo. Una persona con estas características es bienaventurada porque es bendecido del cielo y bendecido de la tierra. Los principios que aquí podemos resaltar es: teme a Dios y no le tengas miedo a ningún gigante de la tierra, sabiendo que el único poderoso gigante se llama Jesucristo y vive dentro de ti. ¿Por qué te lo digo? Si vamos a Jeremías 20:11, dice la palabra: mas Jehová
Mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Decir no puedo, otro principio, decir no puedo es cobardía. Nos dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otro principio, eres gente normal, pero tu actitud debe ser inusual. Recordemos aquí a Josué y a Caleb. Eran gente como los otros, no eran gigantes como los de la tierra prometida, pero tenían una actitud diferente, tenían la identidad de Cristo. El siguiente principio es, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente del miedo. Esto se logra renovando el espíritu de tu mente. En Proverbios 4:23 dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en Efesios 4:23 nos dice, renovaos el espíritu en el espíritu de vuestra mente. La segunda consecuencia que tenemos aquí, que vamos a tratar, es la incertidumbre. Incertidumbre significa falta de certidumbre, falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo. Significa duda, significa vacilación, significa irresolución o indecisión. La incertidumbre es falta de fe, porque la palabra en Hebreos 11:1 nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La incertidumbre es causada entonces por la falta de sabiduría divina. En Santiago 3:17 nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Quiere decir que en la sabiduría divina tenemos certidumbre de las cosas. ¿Y cómo podemos acabar con esa incertidumbre? Adquiriendo sabiduría. La palabra enseña que si necesitas sabiduría, se la pidas a Dios. En Santiago 1:5 nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. Y si tú la pides a Dios y la buscas como a tesoro más preciado, como nos enseña Proverbios 2, del 3 al 7. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Me permites hacer un comentario? Sí, claro. Es muy importante que nosotros cuando nos acerquemos a Dios a pedir la sabiduría, entendamos que la sabiduría o una mente con sabiduría es una mente equipada. Adicionalmente, podemos decir de la sabiduría 3 cosas, que la sabiduría es el conocimiento profundo de las cosas de arriba, del cielo y también de la tierra. Otro elemento de la sabiduría es la prudencia. Y la prudencia es la capacidad de poder aplicar ese conocimiento en determinadas situaciones que nosotros vivimos. Y el tercer elemento que debemos de considerar es la inteligencia o el discernimiento. Esto es, tengo conocimiento, sé cómo aplicarlo, pero lo debo aplicar en el momento oportuno. No antes, no después, sino tiene que ser en el momento oportuno. Y es cuando verdaderamente nosotros estamos haciendo uso de esa sabiduría. Uno de los pasajes que estamos mencionando es Job, en Job 38. Dios viene preguntándole a Job varias cosas y le dice, ¿dónde estabas tú cuando hice todas las cosas? ¿No? Pero llega un punto donde le hace 2 preguntas, porque ¿quién es el que da sabiduría al corazón y quién es el que pone inteligencia en el espíritu? Dejando ver que nosotros podemos pedir a Dios esa sabiduría para el corazón, para la mente, para el alma, y hay una inteligencia espiritual que es con la que nos debemos estar gobernando todo este tiempo. Continuamos con depresión. Entonces, dicho esto, no hay más por qué nos estemos preguntando con incertidumbre qué va a pasar mañana. Tenemos todo un bagaje, tenemos toda una infraestructura que Dios nos ha dado en su palabra para poder saber qué va a pasar mañana, porque nuestros días están en sus manos. ¿Ok? Ahora vamos a ver la depresión.
Depresión la entendemos como disminuir, hundir, humillar, negar las buenas cualidades de alguien, el decaimiento del ánimo o cambiar de forma. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que una persona deprimida no se valora a sí misma, tiene una baja autoestima, nada le importa, a nada le da valor? Cree que su vida ya no tiene sentido. Bueno, pues la Escritura trata la depresión con presión. Miremos el caso de Elías, quien después de haber matado a 400 profetas de Baal, escuchó la voz amenazante de una mujer manipuladora llamada Jezabel, que le mandó a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, en Primera de Reyes 19:2. Entonces Elías, su respuesta, lo que hace es huir y esconderse, desea la muerte y le pide a Dios que le quite la vida y se acuesta a dormir, se echa a dormir, dice la palabra. Entonces, en Primera de Reyes 19, del 3 al 5, podemos rescatar precisamente esos síntomas de depresión que tanto hemos oído en medio de nuestra sociedad en este tiempo. El oír amenazas y creerlas, huir para esconderte y no querer saber nada de nadie ni de nada, desear morirte y acostarte a dormir. Sí, literalmente te abstraes de las cosas que son reales porque estás deprimido. Si en ti existe alguno de estos síntomas o en alguno de tu familia, quizá es porque podrías estar empezando a experimentar una depresión. Pero como mencionamos con antelación, la depresión Dios la trata metiendo presión. Y vamos a mirarlo en estos pasajes. Tomamos Primera de Reyes 19 del 6 al 16. Vamos a ir tomando algunas frases de todos estos pasajes en donde vamos a ver cómo Dios mete presión sobre la vida de Elías. Dice, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come, en el versículo 6. Y luego en el versículo 7 le dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. En el versículo 9 dice, vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y otra vez en el versículo 11 le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En el verso 13 le dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? En el verso 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. En el verso 16, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Aquí podemos ver cómo Dios, a través del ángel y a través de su palabra, está empujando a Elías a que salga, a que tome otra actitud ante lo que estaba viviendo, porque él lo había mandado a hacer algo. A través de estos pasajes podemos ver que el tiempo de Elías no se había terminado, que Dios quería que él cumpliera con el propósito para el cual había sido llamado. Si tú o a alguien cercano a ti está experimentando algunos de estos síntomas de depresión, te podríamos decir lo mismo que Dios le dijo a Elías, levántate, come, sal fuera y ponte en la presencia de Jehová y cumple con el propósito para el cual has sido llamado. Ahora le cedo la palabra a mi esposo para que nos hable acerca de lo positivo que podemos sacar de todo este tiempo. Bueno, pues les voy a hablar un poco acerca de las consecuencias positivas. Hay un principio en la Escritura que desata por lo menos 8, que vamos a mencionar a continuación, 8 consecuencias positivas. Este principio es el altar familiar. Obviamente altar personal, altar como matrimonio, altar familiar. En la Biblia el altar es lugar de encuentro, lugar de adoración, lugar de intercesión, lugar de revelación, lugar de ofrenda, lugar de sacrificio. Así que cada vez que nosotros nos acercamos a Dios y levantamos un altar, en ese momento nosotros estamos logrando una comunión íntima con el Señor. Y cuando este sacrificio y esta ofrenda que ponemos nosotros en el altar le son agradables, Dios responde con fuego, con presencia divina, y hace manifiesta su gloria. Mire usted, Elías, dice la Escritura que levantó altar a Dios y Dios le respondió con fuego.
y consumió la ofrenda, porque la ofrenda le había sido agradable. Y luego se levantó y fue y mató a 450 profetas. David Alfano dice balines, ¿no? De Baal. En el Nuevo Testamento nosotros podemos ver cuando los discípulos estaban en el aposento alto, la promesa de Dios respecto de la venida del Espíritu Santo. Dios dice ahí que Dios les repartió lenguas como de fuego en Hechos 2:3. Acto seguido Pedro se levanta y a diferencia de haber negado a Jesús y de haber estado acobardado y todo, vemos a un Pedro activado por el poder del Santo Espíritu de Dios que había llegado a su vida. Vemos a un Pedro empoderado, sin complejos, sin cobardía, hablándole a miles de personas, porque dice la Escritura que cuando él estuvo predicando, hablando la palabra con denuedo, por lo menos 3,000 personas se convirtieron en ese primer discurso de Pedro. Así que los altares familiares son puntos de conexión entre el cielo y la tierra. Donde hay un altar, Dios mira. Un altar atrae la presencia de Dios, la atención de Dios. Ahora bien, vamos a ver a Abraham. ¿Cómo nos enseña él a levantar altares? La Escritura dice en Génesis 12:7 que Abraham, cuando fue primeramente llamado, obedeció a Dios, y luego Dios viene en Génesis 12:7 y dice: y le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. A este altar yo le llamo el altar de la promesa. Esto es, estamos diciendo que el altar es un lugar de encuentro donde está la presencia manifiesta de Dios, y cuando está la presencia manifiesta de Dios logramos ver cosas como estas, logramos conocer las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios, dice la palabra, que son en Él sí y son en Él amén. Dios cumple cada una de sus promesas, siempre en tiempo y forma, pero en tiempo y forma de Él. Y la Escritura dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y hace. Él habla y ejecuta. Y si Él determina una cosa, nada ni nadie lo hace cambiar. El segundo altar que yo veo es el altar de la decisión. Dice la Escritura en Génesis 12:8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó su nombre. Estaba en un punto crucial de tomar una decisión, si irse hacia un lado o irse hacia el otro. A este altar yo le llamo el altar de la decisión. Y lo que nos enseña aquí es que si no sabes a dónde ir y cómo llegar allá, edifica un altar. Altar número 3. Le llamo el altar de la fe y la obediencia. En Génesis 13:18 nos dice la palabra: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Las decisiones correctas y trascendentes son el resultado de la fe y la obediencia a Dios. Los pastores de Abraham y de Lot se estaban peleando por la tierra y por los pastizales. Y entonces llegó un momento donde Abraham tuvo que tomar una decisión también de separarse de su sobrino. Pero Dios le había dicho en un principio que dejara su tierra y a su parentela. Hasta ahí no se ve como mucha obediencia. Pero cuando Abraham decide separarse de Lot, podemos ver que Abraham está totalmente obedeciendo a Dios y creyéndole a Dios. Y ese acto de fe y de obediencia fue algo trascendente en su vida y determinante. Número 4. Le llamo el altar del sacrificio, y lo podemos ver en Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Llega un momento en la vida donde Dios nos pide lo que más amamos. En esta ocasión Dios le estaba pidiendo a Abraham que ofreciera a su hijo en sacrificio, al hijo de la promesa.
Abraham, era el sueño de Abraham tener un hijo, pero el sueño de Dios era tener naciones a través de ese hijo. Y como Abraham no se rehusó en dárselo, Dios le bendijo en gran manera. Y hasta ahora podemos estar hablando de Abraham. Entonces, dicho lo anterior, te quiero dejar un listado de 8 consecuencias positivas para este confinamiento y pandemia. Número 1, si tú edificas un altar a Dios, personal, conyugal y familiar, habrá presencia, gloria y fuego de Dios en tu casa, en tu persona, en tu matrimonio. La presencia de Dios te da descanso. La presencia de Dios es el lugar más seguro para estar. La presencia de Dios te genera paz. En la presencia de Dios se va todo temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Dios es amor. La gloria de Dios es la manifestación de su poder y sus maravillas. Puedes ver en este tiempo, levantando altar, cómo Dios puede hacer milagros a favor tuyo y de tu familia. El fuego de Dios es algo que purifica, pero lo esencial es que activa el poder de Dios en ti para hacer su voluntad. Cuando los discípulos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, dice la palabra que se levantó Pedro, como lo acabamos de mencionar, y había un fuego, había un denuedo, había algo totalmente distinto en él. Muy bien, consecuencia número 2, te serán reveladas las promesas divinas, tal como le pasó a Abraham. En el 12:7, Dios le mostró y le dio una promesa, hizo pacto con él y le dio una promesa. Hay muchas promesas en la palabra. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y la parte final del Salmo dice, porque allí envía promesa, Jehová, bendición y vida eterna. Esto es que Dios te genera bienestar, pero también Él se da a conocer en tu vida. Consecuencia número 3, la toma de decisiones son correctas y trascendentes, como lo vimos con Abraham. Número 4, cuando levantamos un altar a Dios, se usa la fe de Dios. La Escritura dice que para Dios no hay nada imposible, para los que creen en Él, tampoco. La número 5, dice la palabra que nos hace obedientes. Y en consecuencia nos hace prósperos, nos hace progresar, nos hace bendecidos. Podemos revisar todo Deuteronomio 28 y ahí te das cuenta de que la consecuencia de la obediencia es que las bendiciones nos alcanzan. Número 6, la vida de altar activa el poder del cielo a tu favor. Cuando todo está cerrado, la vida de altar abre portones de oportunidad. Así que cuando puertas no se abren, es tiempo de levantar un altar, es tiempo de erigir un altar. Número 7, los altares provocan la intervención directa de Dios ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema. Tú levantas un altar, Dios oye, Dios mira. Estamos diciendo al principio que el altar atrae la presencia de Dios, atrae la atención de Dios. Y cuando hay altar hay fe, y la fe mueve la mano de Dios. Dios viene e interviene directamente en la situación. Y número 8, los altares aseguran tus generaciones. Abraham le enseñó a Isaac a erigir altares. Isaac le enseñó a Jacob a levantar altares. Y vemos a 3 patriarcas que tuvieron vida de altar. La pregunta para ti en esta noche, querido matrimonio, queridos amigos, es: ¿cómo está tu relación con Dios, con tu pareja, con tus hijos? ¿Tu pareja y tus hijos te son desconocidos o son bien conocidos? Para concluir, queremos decir que este es un tiempo de reconciliación y de reconocimiento, de reconciliación con Dios por medio de un altar familiar y de reconocimiento para con tu familia, empezando por ti mismo, por tu pareja y por tus hijos. Por ejemplo, el rol de ser cabeza de hogar ocupa mucho de nuestra atención y de nuestro tiempo a los varones dentro de nuestra labor diaria o en el trabajo.
y en realidad se pasa poco tiempo con los hijos, con la familia. Y eso genera hasta cierto punto un desconocimiento, porque cuando tú te das cuenta, tus hijos ya crecieron, comenzaron a crecer. Y entonces los niños vienen creciendo y están siendo influidos por una serie de amenazas peligrosas que están en las redes sociales y que uno no tiene control muchas veces de eso. Pero también están cambiando porque están creciendo, están cambiando sus gustos, sus preferencias por algo que realmente a ellos les gusta, les atrae. Y entonces cuando tú llegas y quieres volver a estar con ellos, te das cuenta que su lenguaje cambió, que sus pensamientos cambiaron, que sus preferencias cambiaron, y eso no quiere decir que sea la catástrofe, pero puede serlo. Y entonces ese es el momento de lograr el reconocimiento, esto es, de volver a conocerlos, de estar cerca. Y esta pandemia lo que está logrando es que nosotros podamos estar cerca y podamos estar observando a nuestros hijos, estar de cerca e intervenir para ayudarlos, para afirmarlos, para ayudarlos en sus frustraciones, en sus complejos, en sus luchas, pero también para celebrar sus victorias. Entonces es muy importante que nosotros hagamos altar familiar para lograr reconciliación y reconocimiento. Perdón, ¿me dejarías hacer una aportación? Mucho de nuestros argumentos tiempo atrás o el año pasado se podría decir, muchos de nuestros argumentos era el tiempo. Vivimos en una ciudad que no nos permite muchas cosas, que nos aleja mucho de la familia porque hay traslados muy largos, porque es una ciudad que tiene una vorágine, pero sin embargo Dios en este tiempo se ha tomado el cuidado de darnos ese tiempo que antes nos faltaba. Entonces, en lugar de quejarnos por el tiempo en el que estamos viviendo guardados, sin mucho que hacer en casa, volteemos a todas estas cosas. Hoy más que nunca tenemos el tiempo que antes nos faltaba. Entonces, hagamos de ese tiempo algo útil, algo positivo para nuestra vida, que era lo que estaba hablando mi esposo, reconocimiento exactamente. Quiero terminar dándote una palabra, varón. Dice el Señor en su palabra para ti, en Eclesiastés 9:9, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con el que te afanas debajo del sol. Una palabra para las damas, mujer, Proverbios 31 del 10 al 12, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da bien y no mal todos los días de su vida. Así que agradecemos su atención, agradecemos que hayan estado con nosotros. A continuación si usted tiene preguntas, si tiene algo por ahí, a continuación a través del Zoom vamos a poder responder algo, ayudar un poco más. Y con esto, bueno, estamos cerrando este tema, agradecidos y que Dios les bendiga mucho. Nos vemos a continuación. Nos vemos ahorita en el Zoom y ahí estamos para servirles. Bendiciones. Que Dios les bendiga.